Para demostrar el teorema de Rolle hay que observar lo siguiente. En primera instancia, digamos, si f de x es igual a 0 para toda x que pertenece ahí, en este caso el resultado es obvio, ¿no? Si f se anula en todo punto del intervalo, pues la conclusión del teorema se satisface trivialmente. Entonces vamos a supongamos que f no se anula en todo punto de I. Vamos a suponer que existe justamente un punto X en I tal que f de X es distinto de 0. Entonces, aquí es distinto de 0. Entonces, puede darse el caso que f de x sea mayor que 0, o puede darse el caso que f de x sea menor que 0. Entonces, si se da el caso que f de x es menor que 0, podemos multiplicar por menos 1 y considerar la función menos f de x, de tal manera que lo que yo quiero es que podemos suponer sin pérdida de generalidad que f de x es mayor que 0. Entonces, sabemos que la función es continua y que es continua en un intervalo cerrado. Entonces sabemos que toda función continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo y su mínimo. Entonces, lo que podemos decir es que como f es continua, digamos en el intervalo AB, vamos a denotar por alfa justamente al supremo de los valores f de x, tales que x pertenece ahí, pues este supremo tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y de hecho, sabemos que existe vamos a ponerle x gorro, tal que en el intervalo i, tal que f de x gorro, pues es justamente alfa. Entonces, una función continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo y su mínimo. Entonces, justamente como sucede que f de a es igual a f de b, que es igual a 0 por hipótesis, forzosamente x gorro en este caso pertenece al intervalo abierto AB. Por hipótesis, nosotros sabemos que en el intervalo abierto la derivada existe, la función es diferenciable en todo punto del intervalo abierto, entonces f de x gorro existe. Ahora, nótese que f' de x gorro existe y además f de x gorro es justamente el supremo de los valores f de x. Esto quiere decir que f tiene justamente un extremo relativo en x gorro. Entonces, acabamos de demostrar que si f tiene un extremo relativo en un punto y además la derivada de f en ese punto existe, concluimos por lo tanto que la derivada en ese punto es 0. Entonces hemos demostrado la existencia de un punto para la cual la derivada se anula, que es justamente lo que nosotros queríamos mostrar. En el caso en que consideramos que f tiene
que f alcanza su mínimo, pues es justamente similar la prueba. Entonces ahora pensemos en lo siguiente. El teorema de Rolle va a jugar un papel muy importante en la demostración del teorema del valor medio. Pero a todo esto, pues, ¿qué dice el teorema del valor medio? En principio, pensemos en lo siguiente. Tenemos, digamos, vamos a pintar un intervalo AB y pensemos que tenemos una función. Vamos a pensar que es una función diferenciable en el intervalo AB. Vamos a fijarnos en este par de puntos. Este par de puntos que tenemos aquí van a ser B, f de B y el punto A, f de A. Entonces podemos pintar una curva, de hecho una recta que pase por esos dos puntos. La recta que pasa por esos dos puntos pues va a tener una ecuación relativamente sencilla. Simplemente va a ser y igual a f de B menos f de A entre B menos A por, digamos, X menos B más f de B. Esta es la ecuación de la recta que pasa por ese par de puntos. Nótese que en este caso la pendiente pues es simplemente f de B menos f de A entre B menos A, la pendiente de la recta. Si ustedes se fijan, si pintáramos rectas paralelas a dicha recta, si las moviéramos a lo largo de, digamos, de los puntos que incluyen puntos de sobre la curva, o sea, tomamos la siguiente paralela tomando dos puntos que se encuentran sobre la curva, la siguiente sobre dos puntos que estén sobre la curva. Eventualmente, como la función es diferenciable en todo el intervalo, en particular va a ser continua, forzosamente va a existir una recta que sea paralela, bueno, aquí no se ve tan paralela, pero que sea paralela a las demás rectas y que además sea tangente a un punto que se encuentra sobre la curva. Si tomamos entonces la proyección de ese punto, vamos a llamarle x0, entonces fíjense, la pendiente de esa recta negra, vamos a ponerle L, la pendiente de la recta negra coincide justamente con la derivada, como la función es diferenciable en el intervalo, coincide justamente con la derivada de la función en el punto x0. Pero ojo, esta recta negra es paralela a la recta roja. Y la recta roja tiene esta pendiente. Recordemos de nuestras clases de geometría básica que dos rectas son paralelas si su pendiente es la misma. Entonces, vamos a llamarle a esta recta roja L pequeña. Entonces, como L es paralela a L pequeña, se tendría que la derivada de f en x0 es justamente la pendiente de la recta L que coincide con la pendiente M, que es f de B menos f de A entre B menos A. Esto sería un argumento geométrico para verificar que, en efecto, si f, que está definida en I, toma valores en los reales, donde I es un intervalo cerrado, f continua en I, y f diferenciable en el intervalo abierto, ojo, abierto a B, es decir, puede darse el caso que no haya diferenciabilidad en A y en B. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro argumento geométrico? Forzosamente va a existir un punto x0 en el intervalo abierto AB, tal que la derivada de f en ese punto multiplicada por b menos a,
o sea, de esta ecuación puedo despejar, mandar b menos a para acá, va a ser igual a f de b menos f de a. El argumento geométrico es relativamente simple. Y entonces esto que acabo de escribir justamente es lo que se conoce como el teorema del valor medio. Entonces aquí le vamos a poner del valor medio. Entonces el teorema del valor medio lo que me dice es, si tengo una función continua en un intervalo cerrado, que además es diferenciable en el intervalo abierto, entonces hay un punto en donde la derivada coincide con la pendiente de la recta que pasa por los puntos a, f de a y b, f de b. La demostración de este resultado pues es relativamente sencilla. Lo único que vamos a hacer es construir una función para la cual se le pueda aplicar el teorema de Rolle. Vamos a ver, demostrémoslo. Entonces, considérese, digamos, la función phi de x que sea f de x menos f de a menos el cociente f de b menos f de a entre b menos a por x menos a. Y ustedes me van a preguntar, oye, pero pues ¿cómo obtuviste justamente esta función? Simplemente estamos tomando la diferencia de la función f y la función cuya gráfica es la recta roja. En este caso, pues simplemente esta expresión que tengo aquí. Entonces estoy tomando la diferencia de f con esta función. Ojo, aquí, bueno, pues yo hice que la pendiente de la recta fuera esta y que pasara por el punto b, f de b. Y aquí puse f de a y a. Nótese que aquí puedo cambiar sin ningún problema a por b, ¿no? Entonces estamos tomando la diferencia, digamos, de la recta roja con la gráfica azul. Bien. Aclarado este punto, nótese que esta función es diferenciable en el intervalo AB. Esta función, la función x menos a, es diferenciable, de hecho, en todos los números reales, pero en particular en el intervalo AB. Por lo tanto, esta función es diferenciable. Nótese que phi es diferenciable, digamos, en el intervalo AB y que phi es continua en el intervalo AB. Ahora, nótese que phi de A es f de A menos f de A que da 0. Y aquí tengo A menos A que es 0. Entonces phi en A vale 0. Y además, phi de B les queda f de B menos f de A. Aquí les va a quedar B menos A. Entonces B menos A entre B menos A, bueno, vamos a ponerle aquí un paréntesis. B menos A entre B menos A es 1. Entonces les va a quedar f de B menos f de A menos f de B menos f de A, que es también 0. Entonces tengo una función diferenciable en el intervalo abierto, continua en el intervalo cerrado, que toma los valores 0 en los extremos. Entonces, por lo tanto, por el teorema de Rolle, a esta función se le puede aplicar el teorema de Rolle. Por el teorema de Rolle existe un punto x0 en el intervalo abierto AB, tal que la derivada de phi en ese punto es 0, pero esto justamente coincide con la derivada. Si derivamos esto es constante, se va. Esto por esta expresión es constante. Y finalmente solamente les va a quedar f' en x0 menos f de b menos f de a entre b menos a. La derivada de x es 1 por esta constante, pues solamente les queda esta constante y se sigue el resultado. O
sea, por lo tanto, f' en x0 por b menos a es igual a f de b menos f de a.